Mi experiencia comenzó al momento de ser llevada a la sala de operaciones para efectuarme una interrupción de un embarazo. Yo era demasiado joven para quedarme con este niño, pero me hubiera gustado tenerlo. Esto hizo que me entristeciera y molestara por completo el saber que no podría tenerlo ni cuidarlo de forma adecuada. Por estos hechos, yo llevaba ya unos meses lidiando con una depresión muy grande y hasta aquel momento mi vida había sido una mezcla de acontecimientos muy difíciles y a la vez algunas cosas bonitas. Yo simplemente estaba intentando de asimilar esta situación. Todo lo concerniente a la espiritualidad había sido siempre algo importante para mí. Desde muy joven había buscado aprender y entender acerca de la espiritualidad. Estaba interesada en las vidas pasadas y también en los estados alterados de conciencia, y en esos momentos y bajo aquellas circunstancias había perdido completamente la fe en todo eso. Simplemente me sentía alguien muy frágil y miserable. Anterior a este proceso, yo me sometí a una operación, a una pequeña cirugía, pero con anestésico local. Estaba muy triste y muy confundida en esos momentos y había llorado mucho antes de la operación, que sería lo previo al aborto. Me encontraba entonces rodeada de un equipo médico al cual podía percibir como muy frío y crítico, y ellos me inyectaron el anestésico. La idea de poder evadirme por unos minutos me resultó un alivio y me quedé dormida. Pero cuando recuperé la conciencia, ya no estaba allí. Volví de la misma manera en la cual uno se despierta por la mañana. Simplemente desperté, pero me encontraba en un espacio oscuro e infinito. Estaba flotando allí como en una situación de ingravidez. Todo era oscuro, vacío e interminable. Estaba completamente sola y en ese momento me encontraba muy asustada. Mi conciencia estaba mucho más expandida y estaba mucho más alerta que en mi vida cotidiana. Mi mente estaba en un estado mucho más despierto que en lo que normalmente podemos percibir en la vida física. Recuerdo estar en ese lugar y preguntarme cómo había podido meterme en ese lío, y también sabía que de alguna forma debería encontrar una salida. Y pensando en esto casi de forma instantánea, mientras formulaba este pensamiento, pude ver una pequeña luz a lo lejos, y esta luz se acercaba rápidamente hacia mí a través de este inmenso, infinito espacio oscuro. Comencé a distinguir que esta luz en realidad eran dos seres que venían hacia mí. Eran dos hermosos seres hechos de luz. No podía distinguir sus rostros, solo había luz. Y sentía que ellos parecían casi sorprendidos de haberme encontrado allí, y sentí que no debería haber estado en ese lugar. Podía sentir que estos dos seres eran tan hermosos y tan poderosos. En comparación con ellos, yo me sentía pequeña, débil y patética. Habría dado en esos momentos cualquier cosa por poder ser como ellos. Me sentía tan lejos de ellos, tan lejos en todos los sentidos. Era como un ratón que se encuentra junto a un elefante. Y estos seres comenzaron a hablarme de forma telepática, de mente a mente, y podían escuchar todo lo que yo estaba pensando,
Incluso se adelantaban a mis preguntas, ya que la comunicación era algo instantáneo, era algo fluido y muy agradable. Era más como si me estuvieran mostrando cosas, más que como si estuvieran hablando conmigo. Y me parece recordar que me demostraron que yo era como ellos. Lo que ocurría era que la vida terrenal me había encogido. Y también creo recordar que no se trataba solo de mí, sino que éramos todos. Todos éramos realmente como ellos inicialmente. Pero nos hicimos muy pequeños para experimentar nuestro mundo terrestre. Yo sentía además que los conocía. Uno de ellos dos hablaba más que el otro y tenían energías notablemente diferentes. Y en cierto momento cada ser tomó una de mis manos y de alguna manera comenzamos a volar por este enorme y oscuro espacio. Y mientras nos movíamos de forma silenciosa, comenzaron a mostrarme las experiencias difíciles que habían ocurrido en mi vida. Pero me las mostraban desde su propia perspectiva. Yo podía ver lo que ellos vieron desde su perspectiva y desde mi punto de vista, todas estas cosas parecían muy serias y dramáticas, pero en cambio para ellos en realidad no importaban demasiado. Yo recuerdo que esta comunicación sobre las cosas que yo había vivido en la vida física me sorprendió mucho, y luego me explicaron por qué había tenido que pasar por todo esto, pero ahora lo he olvidado, y esto es algo importante. Muchas cosas que podía aprender en ese otro lugar, al volver, de alguna forma las he perdido. No las recuerdo. Yo creo que me mostraron las respuestas a todas mis preguntas que tenía sobre la vida, y sentí además que tenía un acceso a todo el conocimiento del mundo. Pero a medida que nos comunicábamos, además sentía que me volvía como una de ellos. Estaba de alguna forma creciendo y convirtiéndome en luz. Estaba cada vez sintiéndome más feliz y entusiasmada, como si nunca hubiera estado en la tierra. Y además podía sentir ese increíble amor que emanaba de estos seres hacia mí. Y me mostraron el futuro y me dieron a elegir. Podía quedarme allí o irme. Y ciertamente fue con inmensa alegría que elegí regresar al mundo. Recuerdo que sentía que había algo glorioso en estar en esta tierra y que no lo estaba además haciendo solo por mí, sino que era algo que lo hacía por todos. Esa idea instantánea fue la que me trajo de vuelta a la tierra de una forma feliz. Además, sé que vi escenas de mi propio futuro y del futuro del mundo, y recuerdo que había comprendido que todos estábamos de alguna forma unidos. Y llegué, en cierto punto, a una idea definitiva, a una decisión consciente de volver a la vida. Yo recuerdo muy claramente que me brindaron toda la información que yo pudiera necesitar para tomar esta decisión de volver o quedarme allí, y que yo decidí por mi cuenta y con alegría volver a la vida. Entonces me encontré abriendo los ojos nuevamente en la sala de operación, despertando a este mundo, y en este estado tan particular podía ver a todos los que me rodeaban con una claridad diferente. Podía saber qué es lo que estaban pensando y sintiendo. Así que por unos momentos observé a uno de los médicos. Era como si pudiera leer su mente y vi cuánto se juzgaba a él mismo y cuánto se odiaba.
pero también podía ver la perfección absoluta en cada uno de ellos, a pesar de lo que pensaran de ellos mismos. Ellos no veían su propia perfección, porque estaba enmascarada por todo lo que pensaban y creían. Y yo sabía que no tenía ningún sentido tratar de mencionarles o de contarles mi experiencia, porque no estaban listos para escucharla. A partir de esos momentos y de forma paulatina, mi conciencia volvió a encogerse, como si del tamaño del sol volviera a ser simplemente como un pequeño guisante, y olvidé lo que me mostraron, excepto todo lo que he mencionado aquí. A menudo pienso en esta experiencia, especialmente cuando la vida parece muy difícil, y es algo que me ayuda mucho.